Pues mentiría si os dijese que no me he llevado una grata sorpresa. Fui con muchos prejuicios a ver Backrooms y salí de la sala de cine con una ducha de humildad, quitándome el sombrero ante lo que Kane Parsons, un muchacho de 20 años, había logrado con su debut cinematográfico en la gran pantalla. A ver, yo como mucho había oído hablar del creepypasta de Backrooms, había visto por ahí alguna vez algún corto de Kane Pixels, sé que se hicieron algunos videojuegos y me sonaba el concepto de espacios liminales, y nada más. Cuando me enteré de que habían hecho una película basada en el creepypasta, lo primero que pensé fue en la típica película mediocre tipo Slenderman, orientada a un público adolescente, en la que un grupo de chavales investiga la típica leyenda urbana al uso y menos tarde que temprano se convierte en un aburrido slasher. Y no podía estar más equivocado. La película incurre en varios aciertos que creo que son la clave de que funcione. El primero es que no se queda en una mera prolongación del contenido del que parte, las historietas desarrolladas por Parsons en su canal. El concepto es presentado para incluir también al público que no conoce el creepypasta. Hay unos personajes con un contexto y se desarrolla una historia en la que se insertan los backrooms. ¡Fantástico! El siguiente acierto es que no trata al público como estúpido. Uno tendería a pensar que esta película fuese a apuntar deliberadamente a la generación que conoció y exploró el creepypasta original y más tarde consumió los cortos de Kane Pixels, y para ello buscaría una historia con actores jóvenes cool con los que su audiencia potencial se pudiese identificar más fácilmente. Sin embargo, la película apuesta por contarnos la historia de un vendedor de muebles de 40 y muchos y una psicoterapeuta de 30 y tantos, personajes adultos con problemas de adultos, en una historia basada en un contenido que atrajo principalmente a las generaciones Z y Alpha. Además, al ambientarse a principios de los 90, igual que el material original, sus protagonistas pertenecen dentro de la diégesis a generaciones que podrían ser las de los abuelos o incluso bisabuelos de quienes consumieron el creepypasta. Esta elección potencia la sensación de autenticidad, pues en absoluto la película busca explotar personajes cliché, sino que parece contar la historia de unas personas totalmente aleatorias cuyo valor intrínseco en la narrativa no se deriva de representar perfiles cinematográficos adaptados a una audiencia joven. Un vendedor de muebles y una terapeuta que podrían ser los abuelos de la audiencia que consumió el creepypasta es una elección tan aleatoria que parece real. Y eso funciona porque fuera de las películas las historias extraordinarias no les ocurren necesariamente a personas extraordinarias. Aquí nos meten a dos Average Joe, expresión idiomática que designa a ciudadanos comunes sin ninguna particularidad extraordinaria, uno de los cuales solo tiene el mérito de dar con una entrada a los backrooms desde su anodina tienda de muebles, y la otra simplemente se ve arrastrada por la circunstancia de ser su terapeuta. Y veo acertadísima esta elección de personajes para introducirnos en esta pieza de folclore digital, porque al hacer parecer que esto le pasa a un cualquiera con el que probablemente no tengas nada en común, se acentúa el efecto de verosimilitud que sirve también al concepto. Y con respecto a la ambientación noventera, otro acierto es el de poner la estética retro y las limitaciones tecnológicas propias de la época al servicio de la historia, sin impostar nada ni caer en clichés. Al menos para mí, que viví de lleno aquellos años, todo ese aspecto me resultó muy creíble. Y cuando hablo de poner el contexto temporal al servicio de la historia, me refiero a cómo cierta parte de la trama habría sido absurda si hubiesen existido entonces los smartphones. Otro acierto es el de no permitir que la alegoría esté por encima de la narrativa. Lo que representan los backrooms respecto a la psique de los personajes resulta bastante evidente para el espectador atento, pero al mismo tiempo está tan orgánicamente integrado en la narrativa que, si tienes el cerebro un poquillo carcomido por TikTok, se te escapará por completo sin que notes que falta nada. Quiero decir, una audiencia menos sofisticada puede también ver la película como una cinta de terror al uso, pero hay mucha más profundidad de la que esa capa ofrece. Porque si ya funciona muy bien simplemente con el concepto de los backrooms y su exploración a través de construcciones cada vez más lisérgicas e inquietantes, cuánto más lo hace cuando descubres esa conexión entre los backstories de los personajes, y utilizo la voz inglesa muy a propósito, y los backrooms. Yo, ignorante de mí, que como os digo conocía el creepypasta muy pero muy superficialmente, me sorprendí disfrutando de repente de este inusitado nivel narrativo que nunca creí que formase parte del concepto. Enseguida atribuí ese mérito al guionista Will Sudik. Sin embargo, viendo una entrevista a Parsons, descubrí la íntima asociación entre los espacios liminales y la psicología. Eso explica por qué la conexión funciona de forma tan natural. Los backrooms operan a la vez como espacio arquitectónico y como refracción distorsionada de los rincones más oscuros de la mente de los personajes.
La historia me pareció emocionalmente muy coherente, los traumas de los personajes son absolutamente creíbles y la forma de plantearlos y desarrollarlos convierte lo que en principio parecía que iba a ser una pequeña historieta de terror sin mucha relevancia en algo psicológicamente impactante. Al menos yo salí del cine estremecido pensando en la posibilidad de que yo tenga mis propios backrooms con una sensación de atenazamiento que se presenta cada vez que evoco la película. Otro acierto a destacar es la decisión de fundamentar el aspecto visual en efectos prácticos. Para la realización de la película se construyeron casi 3 kilómetros cuadrados de decorados para los backrooms en una enorme nave donde, aseguran, era fácil perderse. En una entrevista para Interview Magazine, Parsons expresó que siempre apostó para la película por la construcción de un set, lo que permitió también que las interacciones de los actores con los backrooms se sintiesen auténticas. Debo, en este sentido, destacar cuán realistas y naturales me parecieron las reacciones de los personajes ante lo que les estaba sucediendo, por oposición a muchas películas de terror, donde lo habitual es que veamos a los personajes reaccionando de una forma absolutamente contraintuitiva y difícil de creer. Por supuesto, también hay efectos digitales, pero siempre al servicio de lo que necesita realmente la historia, más que como una forma de buscar soluciones fáciles o baratas. En todo caso, están perfectamente integrados a un nivel que ya querrían los animalitos digitales de la última película de Spielberg. Y la cinematografía es simplemente deliciosa, la que te puedes esperar de las mejores producciones de A24. También, sin duda, una virtud de Backrooms es la de su conciencia de que explicar es arruinar. Mantiene su nivel ontológico en un espacio onírico y surrealista, pero al mismo tiempo enraizado en la realidad diegética, lo que genera una disonancia cognitiva y una sensación de desasosiego muy potente. La película muestra muy veladamente la idea de que hay un equipo científico investigando lo que sea que son los backrooms, pero que andan tan perdidos como cualquier mortal. Esto me evocó nuestra propia relación con el misterio de la existencia, la muerte y la posibilidad de un más allá, porque por mucho que existan sacerdotes, parapsicólogos o cualquier otra clase de especialistas en estos asuntos, en realidad saben tanto de lo que hay al otro lado como cualquier hijo de vecino. Y en esta película vemos que los científicos andan tan perdidos con el asunto de los backrooms como un cura con lo que hay al otro lado. Y en este sentido me dio la impresión de que cierta conversación que ocurre hacia el final de la película era una apelación directa al espectador que ansía respuestas, pero las respuestas matarían el concepto, algo que podemos intuir todos y que se ha demostrado numerosas veces cuando el cine ha insistido en secuelas o precuelas innecesarias para dar explicaciones que nadie realmente había pedido. Así, creo que hay una cierta metareferencia a esta conciencia de misterio y me parece un absoluto acierto. En mi opinión, es el tipo de tratamiento del terror que más se aproxima, a mi juicio, al esquivo horror cósmico, tan complicado de adaptar a la pantalla por su propia esencia. Y por último, el mayor acierto del que creo que se derivan todos los anteriormente mencionados es el de haber permitido que el mismo Kane Parsons tuviese el control creativo absoluto de la película, algo totalmente fuera de lo común. El aspecto sobre el que menos control tuvo fue el guión. En todo lo demás prácticamente tuvo la última palabra. Incluso cuando se introducían elementos del material original en la narrativa, siempre se contó con su criterio. En otras palabras, la película mantuvo una auténtica aproximación de autor. El diseño de los backrooms que vemos en la película es exactamente como lo concibió y modeló previamente en Blender, el software con el que los creó originalmente en sus cortometrajes. Además, supervisó todas aquellas partes en las que se utilizaron efectos digitales para los escenarios, y por si fuera poco, es coautor de la banda sonora. Acerca del nivel de control creativo de Parsons en la película, el actor Mark Duplass, quien tiene un papel secundario en Backrooms, tuvo que salir en su defensa cuando empezaron a circular rumores de que Parsons no había dirigido realmente la película. En respuesta a un usuario de X que afirmaba que Parsons en absoluto dirigió la película, Duplass escribió: con todo respeto, no recuerdo haberte visto en el plató. Cuando yo estaba allí, Kane tenía el control al 100%, más incluso que muchos directores que le triplicaban la edad. Además, después de haberme puesto al día con su contenido y escucharle hablar, me encuentro que, a pesar de su juventud, Parsons es un tío tremendamente maduro y articulado, con una gran elocuencia y un nivel de introspección en todo lo que expresa que, en conjunción con lo que logró como Kane Pixels, me da absoluta confianza en su capacidad para dirigir perfectamente una película como Backrooms. Y viendo el resultado, no tengo nada claro que otro director, por mucha más experiencia que tuviese, hubiese logrado hacerlo mejor. Además, que el propio creador del fenómeno sea quien dirija la adaptación tiene un valor añadido difícil de replicar, especialmente cuando demuestra hacerlo con semejante solvencia. Para terminar, haré el apunte del que prácticamente todo el mundo se está haciendo eco.
Sí, Backrooms es un tremendísimo ejemplo de cómo decirle a Hollywood aguántame el cubata. Me recuerda muchísimo a lo que pasó con el proyecto de La Bruja de Blair, que si bien no inventó estrictamente el found footage, sí que supo surfear una ola prácticamente virgen que le reportó un éxito que nadie se veía venir. Con un presupuesto de $60.000 terminó recaudando algo así como 250 millones. Claro que Backrooms partía ya de una mejor posición con estudios como A24 produciendo el proyecto, pero ya ha recaudado más de 26 veces lo que costó hacer. Y claro, cuando ocurren estas cosas, Hollywood espabila y se da cuenta de que igual su modelo de hacer cine es quizá un poco obsoleto, y parece que ya le está echando el ojo a jóvenes talentos surgidos de YouTube y otras plataformas que conectan de forma mucho más amplia y profunda con las audiencias modernas. Porque viéndolo con perspectiva, películas recientes pertenecientes a franquicias establecidas como The Mandalorian o Masters del Universo tienen un problema evidente cuando no logran justificar sus presupuestos en taquilla. No me extrañaría que los ejecutivos que ponen su pasta en estos proyectos gigantes se sientan un poco ridículos cuando de repente viene un chaval de 20 años sin experiencia en la gran pantalla y les adelanta a todos por la derecha con una peliculilla que ha costado apenas una fracción del presupuesto de aquellas. Hasta una película que funcionó razonablemente bien, como Proyecto Hail Mary, recaudó solo algo más de 3 veces su presupuesto original, al lado del desempeño de Backrooms, pues tampoco es que sea como para tirar cohetes. En resumen, hacer algo en una gran franquicia no es sinónimo de rentabilidad, ni los grandes presupuestos o los grandes nombres son garantía de éxito. Ahí tenemos a Steven Spielberg, cuya última película apenas ha ingresado en taquilla por ahora lo que costó hacer, $115 millones, sin contar los 80 millones en marketing. Para ser rentable necesitaría al menos ingresar 300 millones y la cosa no pinta muy bien. Y después de ver Backrooms, más claro tengo que Disclosure Day es demasiado boomer hasta para mí. Con esto no estoy diciendo que la calidad de las películas dependa de su box office. Al fin y al cabo, hace tiempo que la taquilla dejó de ser una medida fiable acerca de la calidad de las películas, porque las plataformas de streaming y la pandemia cambiaron nuestros hábitos de consumo. Pero si se trata de que la gente vuelva a ir al cine, hay que analizar seriamente por qué las salas vacías post-pandemia se llenaron con películas como Backrooms u Obsession, la cual comentaré próximamente, y lo que nos dice esto de lo que la audiencia espera que sea hoy en día el cine, como experiencia comunitaria que valga la pena ver en salas. Y esto es todo lo que quería contaros sin entrar en spoilers. Por mi parte, me alegro muchísimo de que un tío como Parsons la esté petando con su primer largometraje y espero que continúe con su carrera cinematográfica porque necesitamos más buen cine como este. Y hablando de cine, quiero dar un agradecimiento especial a Multicines Redux de Torrijos por patrocinar mi visita al cine. ¿Te ha gustado el vídeo de hoy? Pues déjame ese like, que me ayuda muchísimo, y considera suscribirte y activar notificaciones para recibir puntualmente mi mandanga. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao!